Cuando digo esto de que, además de toda su literatura, revaloriza el tema de la identidad argentina, ¿no? El payador, yo cuento esta historia, si se aburren, perdónenme, pero a mí me encanta. Para aburrirme lo estoy yo. Claro, a mí me encanta. Lugones era una familia que tenía una enorme cantidad de tierras en el norte de Córdoba. Él se crió, hizo toda su infancia, su adolescencia, su primera juventud ahí, y una de sus tareas era recorrer las tierras de propiedad de su familia, eran extensísimas. Y cuando llegaba a la noche, paraba en alguno de los ranchos, en algún puesto, y se quedaba, comía, dormía con ellos. Y él observó que en el rancho, como un acto casi litúrgico, la gente iba y buscaba un Martín Fierro, y no sabían leer. La gente de esa zona era muy difícil que supiera leer. Y le decían, por favor, ¿me puede leer el Martín Fierro? El Martín Fierro, todos sabemos qué es, pero también sabemos que fue un libro combativo y fue desconocido por el poder como 40 años, hasta que él lo rescata con un hermoso libro que se llama El Payador, y a partir de ahí se lo revaloriza. Anteriormente quedó ahí tapado. Bueno, entre otras cosas, eso es un poco la historia de Leopoldo Lugones, ¿no? Ahora, si pensamos qué es un escritor, yo encontré algunas definiciones, ustedes me dirán si está bueno o no. Los escritores no solo relatan historias, sino que también abordan problemáticas humanas, sociales y políticas, apareciendo como cronistas de su tiempo. A través de sus obras ofrecen visiones particulares que enriquecen nuestra perspectiva del mundo, generando empatía y comprensión. La contribución de los escritores al patrimonio cultural es invaluable. Sus textos no solo entretienen, sino que también educan, inspiran y cuestionan, jugando un papel esencial en la construcción de nuestra identidad colectiva. Y una idea muy hermosa que nos dejó Borges dice lo siguiente: el escritor no inventa completamente el mundo, sino que descubre relaciones, símbolos de historias que ya están latentes en la experiencia humana. En síntesis, ser escritor no consiste solamente en redactar textos, sino en observar, comprender, interpretar y transmitir el misterio de la condición humana a través de las palabras. Y antes de presentarles al escritor que tenemos hoy, le voy a pedir a otra escritora que resuma en un poema lo que significa ser escritor. Moni, bueno, ella es escritora, hace poquito presentó su primera novela. Muy bien. sí, y la verdad que las palabras que encontró Isa me parecen muy atinadas. Dice, ¿qué es ser un escritor? Ser escritor. Hay quienes levantan muros, hay quienes abren caminos. El escritor hace algo distinto, construye puentes de palabras, camina entre sombras y recuerdos, escucha voces que otros no oyen y recoge del tiempo disperso aquello que merece permanecer. Escribe porque una pregunta lo habita, porque un asombro lo desvela, porque sabe que la vida pasa y busca retener su música secreta. No escribe para vencer al olvido, aunque a veces lo consiga. Escribe para comprender el misterio de estar vivo apenas un instante. Cada página es una búsqueda, cada palabra, una lámpara encendida, cada libro, una conversación silenciosa entre almas que quizás nunca se encuentren. Y cuando el escritor parte, quedan sus huellas en el papel, como quedan las estrellas en la noche, lejanas, pero todavía iluminando. Muy bien. Y ahora que hemos... le vamos a presentar a quien nos visita hoy, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas, a Raúl Costa, que es oriundo de Villa María, es abogado y es un apasionado lector. Tiene una larguísima trayectoria profesional tanto en el ámbito privado como en el público.
En 2004 presentó su primer libro, producto de mucha investigación y curiosidad. Pequeñas historias, grandes personajes. Y ahora está acá con nosotros presentando una nueva obra, A Fuego y Sangre, con el propósito, si estamos errados nos corrigen, de sacar del bronce y humanizar ciertos nombres de nuestra historia. La historia no es algo rígido, al menos no debe serlo. En constante movimiento, en permanente revisión, siempre descubriendo algo nuevo. También Raúl comparte con Roberto Benítez un podcast que es muy entretenido, que se llama 7 minutos de historia, que se puede escuchar por YouTube, Spotify. por Spotify. Así que, bueno, yo le estaría preguntando, ¿por qué se dedicó a esto de investigar la historia? No lo sé. Bueno, ante todo, muchas gracias por tus palabras, muchas gracias a todos por estar. Vida trágica la de Lugones. Sí, tremendo. Tremenda, y no solo la de Lugones, la de la familia, porque él se suicida en una isla, en un hotel, en una isla del Tigre. Su hijo tiene una historia tristísima también, porque quedó en la historia por un hecho realmente trágico. Fue prácticamente el que introdujo la picana eléctrica en la Argentina, porque era un policía que actuaba en fuerzas de represión, y su hija, su propia hija, recibe la propia medicina del padre, porque estando en otro bando, el bando subversivo, en este caso revolucionario, fue víctima de tortura por los mismos discípulos del padre. O sea, abuelo, padre, hija, una vida tristísima y trágica. Además, hay en el medio violaciones, abusos de todo tipo, una familia, pero no deja de ser un talento, como bien lo rescataba, un talento literario. Sí. ¿Por qué escribo? No sé, mientras hablo estas pavadas me voy acordando de la pregunta de él. Primero déjame agradecer a la biblioteca, en primer lugar, por la invitación, por la cordialísima bienvenida. La verdad que además la felicito, ya lo hice privadamente, la felicito porque veo las vitrinas llenas de libros. Realmente da gusto estar en un espacio así, así que muchísimas gracias por la invitación. Y quiero hacer además otro agradecimiento muy especial a Laura Coixet, que está aquí presente, a quien conozco desde hace muchos años y que fue quien con su gestión hizo también posible este encuentro. De manera que hace un mes que anda pobre Laura gestionando apoyos y demás, y bueno, finalmente pudimos, en una fecha muy especial, pudimos estar acá. Así que muchas gracias. Escribo porque soy muy lector, y de tanto que uno lee llega un punto que por ahí querés compartir parte de lo que has leído. Así que creo que eso ha sido un poco lo que me ha motivado. También digo que empecé medio tarde. Si hubiera empezado un poco antes, tal vez ya tendría una producción mayor. Pero bueno, vamos por la novela histórica ahora, como le decía a Juan Carlos recién, vamos por la novela histórica, y mientras podamos y tengamos salud y vida, seguiremos escribiendo. En este caso, vengo a presentar A Fuego y Sangre, pero no puedo evitar de referirme un poquito a Pequeñas Historias, Grandes Personajes, porque no lo vine a presentar en Las Varillas, y entonces ustedes verán los dos libros acá y digo, bueno, por lo menos les voy a dar una pequeñísima idea de qué se trata de este libro. Es como su título lo indica, pequeñas historias, grandes personajes, relatos no tan biográficos de algunos personajes de nuestra historia que, como bien decía recién, la idea que transmití o que pretendo transmitir en el libro es sacarlos del bronce, humanizarlos y contar un poco la otra historia de ellos. Con mucho respeto, novelando el libro, tiene aspectos novelados, pero aún los aspectos novelados tienen rigor histórico, y tratando de hacer ver lo que no nos contaron en la escuela, lo que no nos enseñaron de algunos de estos personajes. Está Lugones, mirá la casualidad. Entre ellos está Leopoldo Lugones. Así que de esto se trata, y con un especial hincapié en el tema de la mujer. La mujer ha sido en nuestra historia invisibilizada durante décadas, yo diría durante siglos. Invisibilizada, esa es la palabra, o puesta en una segunda o tercera
un segundo o tercer plano en relación al hombre. Si vemos lo que nos cuenta la historia oficial de las mujeres en la época de la guerra de la independencia o de la guerra civil, nos muestran mujeres lavando, cocinando, haciendo las tareas, haciendo de enfermera, lo que hacían, que además lo hacían eso, pero además de todo eso, eran guerreras, eran combatientes, hacían tareas de sabotaje, de inteligencia en el bando enemigo, eran realmente a la par de, y en muchos casos combatían a la par de los hombres, sobre todo las esposas o las parejas. Hay casos famosos, la mujer del Chacho Peñalosa, la mujer del Pancho Ramírez, combatían con él. Juana Zurduy, que era la esposa de Manuel Padilla, combatían al lado de él y andaban con lanza y después con rifle. Y esto la historia no lo ha contado demasiado. Entonces en este libro pretendo también reivindicar a algunas mujeres. Por ejemplo, Juana Moro, apodada La Emparedada, no porque hayan hecho con ella ningún sándwich, sino porque la condenaron a morir con la casa tapiada, reemplazando las ventanas y puertas por tapia para que muriera de hambre allí dentro. Finalmente no murió, en esa oportunidad al menos. Rescato a Martina Chapanay, que se hizo famosa por ser quien vengó la muerte de Chacho Peñalosa, una bandida rural, como se le llamaba, que era bandida, que estuvo presa un montón de veces, pero que además combatía, tenía coraje, valor y participó de un montón de batallas. Reivindico también a Julieta Lanteri. ¿Quién es Julieta Lanteri? La primera mujer en votar en toda Sudamérica, y era argentina. Mucho antes que se produjera el voto femenino, ella fue, y no utilizando ninguna argucia ilegal, no utilizando, sino justamente un vacío legal que le permitió venir a la mesa, que tampoco se vistió de hombre, vino con un hermoso vestido blanco y se arrimó a la mesa y dijo: yo soy Julieta Lanteri y quiero votar porque estoy en el padrón. Y como no pudieron decirle que no, ¿por qué fue la única en ir a votar? Porque estaba sobreentendido que la mujer no podía votar, entonces nadie transgredía las normas en ese sentido. A ninguna mujer se le ocurrió ir, a ella se le ocurrió. Y tuvieron que dejarla votar. Y a alguien se le ocurrió ponerla en un billete, el grueso de la gente empezó a saber quién era María Remedio del Valle. Nada menos que la madre de la patria. Sin embargo, ¿qué pasa? Tiene un par de contras María Remedio del Valle. Era pobre y era negra. Digámoslo con todas las letras. Era pobre y era negra. ¿Cómo nuestra historia, que es pro-europea, que es una historia europeizante, la que escribió Mitre y la que siguieron los que siguieron con esa línea, cómo íbamos a tener una madre de la patria afrodescendiente? Casi que hasta queda mal, ¿no es cierto? Y bueno, pero esa es la historia de la mujer. Por eso, y con esto termino con este libro, la intención acá, además de generar un recordatorio de algunos personajes olvidados de nuestra historia, es reivindicar un poco el rol de la mujer. Y en cuanto al otro, el que es motivo, digamos, de lo que estoy recorriendo ahora, algunos lugares presentándolo, que es este es el nuevo, digamos, el que estamos presentando, que empecé a presentar a fin del año pasado, A Fuego y Sangre. ¿Por qué A Fuego y Sangre? El título clavado de esto era A Sangre y Fuego. Pero ¿qué pasa? A Sangre y Fuego, o sea, hay programas de televisión, hay libros, hay un podcast, hay una obra de teatro, hay un montón de cosas que se titulan A Sangre y Fuego, porque es la frase que normalmente decimos. Cuando hablamos de una balacera, entró la policía, a sangre y fuego. Lo escuchamos todos los días en la televisión. Bueno, entonces simplemente, sin mucha originalidad de mi parte, simplemente lo que hice fue darle vuelta la frase y decir, bueno, el libro se va a llamar A Fuego y Sangre, que significa lo mismo. Y tiene un subtítulo que dice Fusilamientos y muertes violentas en la historia argentina, que es lo más importante de todo y a lo que nos vamos a referir. Nuestra historia no nació, esa historia o esa versión edulcorada que por ahí nos cuentan del cabildo, de los muchachitos bien vestidos ahí con la escarapelita, con la banderita. Nada que ver, nació con violencia, nació con forceps,
nació con mucha discusión. La misma noche que se produce la revolución del 25 de mayo empieza la interna entre Moreno y Saavedra. No fue pacífica la revolución. Y fue, hay que decirlo, porque no nos lo dicen en la escuela, muy violenta, extremadamente violenta. Lo cual tampoco está mal. La violencia era el lenguaje de la época. Lo que hoy se dirime a lo mejor en tribunales o en un bar, en aquellos años se dirimía con armas y se mataban como nada, como moscas. Entonces, la violencia era habitual y era muy marcada, era extrema, pero era el lenguaje de la época. Y es lo que pretendo un poco hacer ver en A Fuego y Sangre. Contextualizar esa violencia, contextualizarla que hubo dos momentos o dos periodos muy crueles en nuestra historia. Uno, el que empieza en 1810, que en realidad había empezado antes, pero que tiene su punto clave en 1810, que son las guerras de la independencia, y el otro, el de la guerra civil. Guerra que, al decir de Felipe Piña, no lo digo yo porque no hay certeza en cuanto a qué fecha tomás de inicio y qué fecha tomás de cierre, pero que en el mejor de los casos, o en el mínimo de los casos, tuvo 60 años. Tuvo entre 60 y 70 años. Particularmente me gusta tomar de 1810 a 1870, es lo que mínimamente duró, hasta la muerte de Urquiza. Creo que podemos tomar algunos años más. Ese periodo fue más violento y más cruel todavía que el de la Revolución de Mayo. Y tiene el libro un orden cronológico, a diferencia de este fue como se me iban ocurriendo los personajes. En cambio tiene un orden cronológico, porque me parece que era necesario para que se entendiera un poco la muerte de cada uno. ¿Por qué? Porque la idea que quería desentrañar era poder dilucidar cuáles fusilamientos podrían haberse evitado, cuáles no podrían haberse evitado porque caían de maduro, digamos, y cuál era la entretela atrás de cada uno de estos fusilamientos. Liniers, también evitable. Liniers, miren, el capítulo destinado a Liniers lo titulo El último héroe de la patria vieja y primera víctima de la patria nueva. Liniers fue el que nos defendió de las invasiones inglesas, nada menos, y con éxito además, y poniendo todo, porque puso el cuerpo. Sin embargo, apenas ocurrida la revolución, a los pocos meses, por cuestiones de diferencias internas, además Liniers no era criollo, digamos, era francés, tenía otra visión de las cosas, pero lo matan como un perro, lo matan allá, cerca del límite con Santa Fe. Lo matan como un perro, sin juicio previo, sin nada. ¿Pero por qué? Porque la revolución exigía eso, exigía determinación, exigía medidas drásticas. Entonces Moreno le ordena a Castelli ir a interceptarlo y le dice: donde lo encuentres en camino a Buenos Aires, lo matas. Y si no, voy yo y lo ejecuto yo. Y lo encontraron ahí entre los Surgentes, Cruz Alta, por ahí. Por eso es que lo terminan matando ahí, ¿no? Claro, si llegaba a Buenos Aires, era muy probable que la gente, el pueblo, lo salvara. Porque Liniers era muy popular entre la población de Buenos Aires, el que lo había salvado de la invasión inglesa. Entonces la gente lo veneraba. Para que no llegara hasta Buenos Aires, lo interceptaron acá y lo mataron acá. Y otros eran casi inevitables. Por ejemplo, el de los hermanos Reinafé. Los hermanos Reinafé casi que se ejecutaron solos. O sea, si confesaron el crimen, si ellos se comprobó que contrató a Santos Pérez, que es el autor material de la muerte de Facundo Quiroga, y bueno, medio como que no tenía forma de evitarse. Sin embargo, aun cuando el fusilamiento de ellos era inevitable, de dos de los cuatro hermanos, porque uno había escapado y el otro había muerto en la cárcel, sin embargo, al momento de morir, Santos Pérez grita: el asesino de Quiroga fue Rosas. Cosa que quedó en la historia en una absoluta nebulosa. La historia oficial sostiene que no. Y a mí me pareciera que no, tampoco. Pero el tipo antes de morir
justo cuando le iban a pegar el tiro, le dijo, acá tendría que estar Rosa porque el que lo mató a Quiroga fue Rosa. ¿Qué pasa? Rosa fue el beneficiado por la muerte de Quiroga, porque en ese momento el país estaba dividido en tres: Quiroga en Cuyo, Estanislao López en el litoral y Rosa en Buenos Aires. Y eran los que manejaban toda la cuestión política del país. El gran beneficiado con la muerte de Quiroga fue Rosa. Por eso te dicen, el pueblo que está cerca de Belville. Sí, el pueblo que está cerca de Belville, pero ¿y quién fue Justiniano Pozzi? ¿Por qué lo mataron? ¿Qué hizo? Justiniano Pozzi era gobernador de Córdoba. Lo habían derrocado hacía muy poquito tiempo, lo llevaban al cabildo porque estaba en algunas conspiraciones para volver al poder, lo llevan detenido al cabildo, y mientras lo llevan detenido al cabildo, en la esquina de Dianfunes y Rivera Indarte, se ubican plenísimo centro de Córdoba, viene una partida y alegando una contraorden, no exhibieron ningún papel, nada, pero alegando una contraorden, viene la partida y lo mata. En plena calle, y no a las 3 de la mañana, al mediodía. Imagínense lo que ha sido esa esquina de Córdoba, un día de semana al mediodía, y matándolo a Justiniano Pozzi ahí. Entonces, el libro empieza con Liniers y termina con Pozzi. ¿Pero por qué? Por una cuestión totalmente caprichosa. Porque llevaba ya 255 páginas, y el editor de la editorial El Mensú, que es quien me hizo el libro, Darío Falconi, me dice en un momento de las veces así que nos juntamos, me dice, ¿por dónde va? Y ahora ahora me tocaría en orden cronológico la muerte de Justiniano Pozzi, que hay que decirla porque es de Córdoba, es de la zona, quiero contarlo, cómo fue que lo mataron. ¿Y cuántas páginas lleva? Y 255 más o menos. Que sea el último, me dice, cortalo ahí. ¿Por qué? Y creo que tiene razón. Porque dice, vos vas a escribir un libraco de 400, 500 páginas, te vas a sentir muy realizado y no lo va a leer nadie. La gente lee menos, o lee poco, no todo el mundo, pero en general, la gente lee menos. Los libros grandes por ahí asustan un poco, a alguna gente le asusta, tengo que empezar este libro.